Hola amigos, una vez más estamos aquí juntos para poder conversar, para poder reflexionar y para poder disfrutar de un tiempo de conversación entre amigos acerca de libros y teología. Así que les saludo en esta instancia y les invito a que puedan prepararse y poder disfrutar de este tiempo de conversación. Quisiera también que pudieran saludar mis amigos que siempre me acompañan, que están una vez más aquí. Carlos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos, por descargar, escucharnos por YouTube, por cualquier medio y poder compartir una vez más temas que hemos encontrado interesantes en alguna publicación para que ustedes también puedan ahondar en ella, ya que aquí solamente alcanzamos a abarcar una parte, pero esperamos que les pueda ser útil y bueno, agradecidos por todos los que han podido compartir con nosotros. Así es, muchas gracias a todos. ¿Y Daniel? Sí, gracias por acompañarnos una vez más en poder compartir estos libros en los cuales estamos reflexionando y también dejar un saludo, bueno, un hermano, Darío, dejó un saludo agradeciendo, en verdad, me dijo que agradecía por el podcast de Sam Waldron, del El hombre como sacerdote, que les fue de mucha edificación, genial. Así que qué bueno que le ayudó. Excelente, muy bien. Sí, yo también quisiera mencionar y agradecer a algunas personas, partiendo por Abner, que sigue ahí compartiendo nuestras publicaciones en Instagram, ahí recomendando e invitando a la gente a poder escuchar. Y así que eso, motivarles a que puedan también apoyarnos compartiendo, si les es de edificación, si les es de provecho, compartirlo con quienes le conocen o con quienes consideren que pueda serle útil. Así que eso, pues hermanos, vamos a empezar con el libro del día de hoy, de este capítulo. Y en esta ocasión, una vez más, nuestro amigo, pastor hermano Daniel nos trae un tremendo libro para poder conversar y compartir. Así que Daniel, cuéntanos, ¿cuál es el título de este libro y quién es su autor? El título del libro de hoy que voy a compartir, vamos a conversar aquí, es El misterio de Cristo, su pacto y su reino, de Samuel Renihan. Es publicado por la editorial Legado Bautista Confesional, nuestros hermanos amigos. Y bueno, a Samuel Renihan ya lo conocemos un poco. Sabemos que es un pastor y un conocido escritor de libros de teología del pacto y que ha escrito muchos libros muy interesantes sobre ese tema. Bueno, también recordar que la teología del pacto bautista, que de lo que iba a tratar este libro, ha estado últimamente igual resurgiendo con varios libros por ahí, ¿cierto? Empezando con el de Nehemías Cox, que esperamos que algún día esté en español. Otros como Los Pactos Divinos de Pink y así libros que han empezado a aparecer sobre este tema. Y creo que este libro es clave, es muy, muy bueno para la línea bautista reformada. Ahí me gustaría, porque ya hemos hablado aquí de algunos de estos libros, entonces, ¿por qué hablar una vez más de un libro sobre teología del pacto? ¿Qué hace a este libro particularmente importante y necesario o diferente en ese sentido? Bueno, en mi opinión, este libro, todo el libro es bueno, muy, muy bueno, muy bien explicado. La unidad que tiene, que desde el principio a fin tiene una unidad muy clara en el tema de los pactos y cómo finalmente todo se revela en Cristo, en el misterio, que es la idea que trae en el título. Pero yo veo que una de las cosas importantes de este libro es que explica bien dónde vamos a ver la metodología, ¿ya? La metodología de la teología del pacto. Entonces habla de la metodología, el sistema y la hermenéutica, y eso en otros libros no se ve, solo se empieza nomás. En cambio aquí como que presenta antes el método y después lo desarrolla.
creo que eso es como algo muy importante en este libro y muy interesante. Excelente, excelente. Creo que con Stuart, fuera del capítulo que estábamos viendo la otra vez, también conversábamos esto de la necesidad de comprender, como bien decías tú, la metodología o la hermenéutica detrás de la comprensión pactual que tenían los bautistas y que tienen los bautistas reformados hoy. Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, quería solamente agregar, ¿por qué crees tú que es importante esta presentación que a ti te gustó con respecto a la metodología? ¿Qué me puede aportar a mí como el lector al momento de acercarme al libro? Es importante porque están como los presupuestos de los cuales uno va a partir, digamos, a entender los temas de los pactos. Porque, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es un pacto de obra, el pacto de gracia, de forma general. Pero eso, digamos, igual es un poco ya conocido, podríamos decir, entre los que son pactuales. Pero lo que se distingue aquí es, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, el tema de la ley positiva. ¿Qué es eso, la ley positiva? Ya, yo no entendía cómo era la unidad de los pactos de la teología bautista, pero cómo habían cosas particulares de cada pacto que no necesariamente se repitieran. Y eso se le llama, por ejemplo, ley positiva. El tema de que en otra lectura, digamos, de la teología del pacto es la idea de que yo tomo cosas de un pacto y las puedo trasladar a otros pactos sin ningún problema. Entonces, la ley positiva dice, no, son mandatos que Dios da explícitamente a ciertos pactos, pero no necesariamente se tienen que repetir en otros pactos. Entonces creo que, por ejemplo, eso solo detalle, o que es un detalle bien importante, digamos. Después cuando yo leo los pactos voy entendiendo esa unidad. Correcto. Así, entonces, si entiendo, ley positiva quiere decir que es el conjunto de normas o de estatutos o de declaraciones explícitas de parte de Dios propias de cada pacto, o sea, que son particulares de cada pacto. Claro, así es, sí. Ya, perfecto. Sí, bueno, excelente. Y otra idea también que está que igual a veces se asume que quizás por influencia de otros sistemas se asume que la ley y el evangelio, por ejemplo, van como separados. Y eso es lo que igual trata en el tema de metodología, de decir, no, pues la ley y el evangelio están unidos en toda la escritura. Correcto. Y van caminando juntas, digamos, de la mano a través de toda la escritura, desarrollándose los pactos y yendo finalmente a la revelación de Cristo. Entonces igual hay partes que aborda ahí muy, muy interesante en el tema de la metodología, que va a ayudar como a entender finalmente después toda la lectura que uno haga o la interpretación que haga de todos los pactos que hay en la Biblia. Excelente. Oye, veo ahí que dentro de esta misma tema de la metodología hay una palabrita que dice tipología. No sé si hay algo que mencionar respecto a eso. Sí, eso es otra de las cosas importantes de la metodología, es exactamente la tipología, que habla, cierto, de tipos. Ahí Renihan me acuerdo que se esfuerza en citar igual a otros autores. Uno de los que recuerdo bien claros, porque he visto siempre el libro de Carson y Bale, creo que se dice, que es un libro que tiene el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y él pone pone como algunas citas ahí. Y creo que igual es bueno entender esto de la tipología, porque tuve una experiencia en uno de estos muchos grupos de WhatsApp en donde vive un hermano que no obviamente adhería a la teología del pacto bautista, y decía como que esto de los tipos y toda esta cosa es como un invento de los bautistas. Siempre nos inventamos cosas para... Claro, nos gusta inventar algunas cosas. Entonces como que cuando leía a Renihan me reía un poco, porque veía que él ponía como varias citas de otros autores, porque no necesariamente bautistas. Claro. Para mostrar que la tipología en verdad es algo que está en la teología cristiana, ¿no? O sea, incluso recuerdo en este momento la entrevista de
¿Cómo se llama este hombre judío que tiene un programa? Rúfilo, ¿puede ser? No desconozco tu programa, Franco. No, es un que siempre sale ahí mostrando conferencias anti-aborto y esas cosas, que entrevistó a MacArthur. Ben Shapiro. Ya. Ben Shapiro. Ben Shapiro. Ya, por ejemplo, ahí mismo, MacArthur siendo dispensacionalista, él es capaz de ver o de expresarle el Evangelio a través del Antiguo Testamento a esta persona. Claro. Creo que es algo súper natural que claro, no es inventado finalmente, está ahí. Sí, claro, pero a veces hay gente que como desconoce un poco puede pensar que este es como un invento, parece. Entonces, Claro, un arreglo. claro, Estamos haciendo trampa. una reglita para que calce esta teología. Entonces, Buenísimo. igual, creo que es bueno eso. Y bueno, y acá escribí un poco, o bueno, un poco de la cita de lo que define finalmente como tipología. Dice que el estudio de la correspondencia analógica entre las verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios, que desde una perspectiva en retrospectiva son de una naturaleza profética y escalonadas en sus significados. Qué buena. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es cierto que cada acontecimiento que hay en el Antiguo Testamento no es solo el acontecimiento en sí, sino que apunta a algo más allá, algo profético. Y eso es muy interesante, y ahí es donde entran esas palabras que igual pueden sonar raras, pero que también se usan en tipología, que es la idea del tipo y su antitipo. Correcto. ¿Cierto? El tipo es cierto la imagen, digamos, que hay ahí en el Antiguo Testamento, y el antitipo es cuando aparece el verdadero, digamos, tipo, por decirlo. Y es un antitipo, ¿cierto? Aparece como una expresión total de eso. Ya, para poner ejemplo que dice, claro, en el Antiguo Testamento, que obviamente Renihan también cita y que están en la Biblia, es, por ejemplo, voy a citar algunos versículos, Juan 6, 32 al 33, que les leo aquí. Dice: y Jesús les dijo: de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Chan. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tipo ahí? El tipo es el pan, ¿cierto? El maná que Dios les da en el Antiguo Testamento. Correcto. Claro. Entonces es el tipo del Antiguo Testamento, pero apuntaba a algo más profético, y Jesús mismo aquí hace en sus palabras, ¿cierto? Dice: yo soy el verdadero pan. Cumplimiento. El antítipo. Entonces ahí está, ¿cierto? La expresión claramente ejemplificada en un ejemplo que la misma Biblia nos da. Otro ejemplo que uno puede ver como la roca espiritual que es Cristo, que pone Renihan como en 1 Corintios 10:4. Dice, ¿cierto? Esa roca es finalmente Cristo, dice ahí. O las fiestas mismas, en Colosenses 2, versos 16 y 17, ahí que tenemos la idea de que nadie lo juzgue en bebida, en fiestas, luna nueva, porque todo eso, dice, era sombra de lo que había de venir. Hay una que es más, o sea, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque claro, aquí son objetos o prácticas, pero Pablo hace esto de la sombra o el tipo y el antitipo con el mismo Abraham y sus hijos, o las madres de sus hijos, con Sara y con Agar, con Isaac, sí. y con Ismael. Es fantástico, o sea, una hermeneutizada. Claro, una tipologizada. Claro. Sí. Pero te ayuda un montón. Sí, pues, te ayuda un montón, porque yo cuando empecé la teología del pacto habían cosas que me costaban entender, porque tenéis que, estos presupuestos, por ejemplo, para alguien que va a empezar a meterse en la teología del pacto son muy buenos, porque te va a ayudar como a ir entendiendo poco a poco cómo el Señor fue trabajando a través de cada pacto y cómo fue mostrando poco a poco su revelación progresiva, que es un concepto, ¿cierto? Alumbrando cada día más para entender este propósito al Señor. Sí, creo que una frase que mencionaste es súper importante, que evidentemente para las personas en el Antiguo Testamento que estaban viviendo
los acontecimientos, etcétera. Para algunos sí era evidente que eran promesa de y que no podían ser suficientes. Hebreo lo dice, Abraham siempre esperó algo más, y los patriarcas siempre esperaron algo más. Pero me gusta la palabra... Esa cita, oye, que es notable, donde dice cuando habla de la patria, y dice que a pesar de que estaban ahí en la tierra, decía que esperaban una patria por venir. ¡Ay, pero! Sí. ¡Qué palo para algunos! Claro. Sí, y aún se sentía como peregrino. Correcto. El tema es que a lo que iba se me fue la idea. Se te fue la idea. Eso, lo de la retrospectiva, que la claridad o el identificar a qué apuntaban solamente se tiene a través del Evangelio de Jesucristo o de la encarnación de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Es ver la encarnación de Jesucristo o la obra consumada de las promesas del pacto a través de citar los hechos, las fiestas, o como el mismo Jesús, el pan, ¿cierto?, que tuvieron, el maná en el desierto, para decir, esto hablaba de mí. Eso es importante tenerlo presente, porque es mirando desde la encarnación de Cristo hacia, en retrospectiva, a la vivencia, a la experiencia y lo que Dios ordenó y dio a las personas en el Antiguo Testamento. Sí. Ahora sí, te puedo hacer una pregunta, Daniel. Dale, sí. Ahora tú, teniendo a lo mejor comparativa quizás con otros sistemas, ¿qué es lo que te parece más notable cuando tú lees este tipo de literatura que te cautiva más o que le da más peso para ti para ahondar en ella e incluso adoptarla? Yo creo que la misma Biblia, como la usa Renihan en este aspecto, es como la misma hermenéutica de forma tan consistente. Me refiero a cómo un pacto va unido a otro y cómo tenía el propósito de estar unido a otro hasta el final ir como caminando, como dice la confesión, ¿cierto?, en pasos adicionales, ir caminando finalmente a Cristo. Creo que esa unión que, bueno, más adelante espero poder como comentar un poco de esa unión que, por ejemplo, en Abraham vimos, el pacto de Abraham, que finalmente está conectado con el mosaico, que finalmente es la base para el davídico. Entonces hay como una unión muy clara, muy evidente respecto a la teología del pacto en las mismas escrituras, haciendo la misma teología bíblica, digamos. Y eso es como cautivante. Y después llegar al Nuevo Testamento y entender el propósito de Dios de forma pactual, me refiero al ministerio de Jesucristo, enviado por el Padre, viviendo al Señor, obedeciendo el pacto de obras para dar salvación a los pecadores. Todo eso, verlo como conectado desde el Antiguo hasta el Nuevo, creo que es bastante cautivador, así, ir a la misma escritura. Y creo que Renihan usa una palabra cuando él empieza su libro y siempre la mantiene como que dice, es un estudio fascinante que estáis pisando como terreno santo, porque hay que ir con cuidado. Siempre enfatiza eso. Creo que eso es como igual asombroso, es como vamos por un terreno asombroso de maravillas que tenemos que pisar con cuidado. Genial. Ya después el libro comienza a hablar, él la titula como el reino de la creación, donde habla que Adán fue puesto en el jardín del Edén y que la creación, esto igual es bien novedoso, yo creo que para nosotros como latinos quizás que no hemos leído mucho eso, porque yo sé que en inglés hay como libro, pero él dice que la creación era un templo. Es un templo donde Adán fue puesto como cabeza federal ahí para guardar y labrar el jardín. Entonces él era el rey de la creación, el sacerdote de Dios puesto ahí en el templo. Claro. Sí, Richard Barcelos tiene un libro que se llama como Entendiendo de manera correcta el jardín en inglés. ¿Ya? Y yo no lo he leído, solamente he escuchado, porque él también en Sermon Audio, ¿no se ubica esa página? Sí, la conozco. Para escuchar sermones. Ya. Sí. Él tiene ahí una serie de sermones que se llama Desde el jardín al templo a la iglesia. Entonces es un análisis todo eso, y en las primeras exposiciones él hace eso que dices tú.
Continúo igual para no desviar la conversa. Ah, ya. Ya, pero sí, muy, muy buena esa idea. Y lo que él dice es que este mismo mandato que, por ejemplo, le dio a Adán en la creación, ¿cierto? Uh-huh. Ahí en Génesis 2, 16, 17, ¿cierto? De labrar la tierra y todo el tema. Uh-huh. También se le da a los deberes de los levitas. Y es un mandato que va como pasándose igual, de alguna manera, a algunas otras personas dentro de la Biblia, que usa las mismas palabras cuando le dice que deben guardar. Y a eso se le da, por ejemplo, a los deberes sacerdotales de los levitas, ahí en Números capítulo 3. Entonces, muy interesante igual la conexión, ¿sí? Sí, muy buena conexión sobre eso. Que en el fondo también sería muy parecido a una tipología, más o menos. Sí, claro, sí, tiene. Porque después eso, como decías tú, se va replicando. Se va replicando, exactamente. Entonces, bueno, después de abordar un poco eso, explica qué es un pacto, ¿cierto? Más o menos a qué nos referimos cuando nos referimos de pacto, y él lo dice que más o menos es como un compromiso asegurado, que cada pacto tiene sanciones, y que era y bendiciones, claro, y que era representado simbólicamente cuando se pasaba por al medio de los animales, como una advertencia de que si no se cumplía ese pacto. Y ahí es donde cita el ejemplo de Génesis 15. Con el pacto de Abraham. Exacto, claro, con el pacto de Abraham. Cita el ejemplo de Génesis 15, cuando Abraham hace eso, ¿cierto? Parte los animales, los pone cara a cara, y él pasa entre medio, claro, ¿cierto? Entonces ahí, después de definir qué es un pacto, poner un ejemplo de eso, habla que Adán entonces fue el cabeza federal, o el representante para guardar el jardín y ser el que hiciera este pacto de obras que le dio al Señor. Ahí lo puso ahí, ¿cierto? No usa ciertamente la palabra, que a veces cuando se pone objeción, que no usa la palabra obras, pero hay un versículo por ahí en Oseas, hay un versículo en Oseas que dice, ¿cierto? Traspasaron mi pacto tal como Adán, Oseas 6:7 creo que es. Uh-huh. Y también todos los elementos que están ahí son pactuales, y uno los puede ver con claridad cuando entiende el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, pero él, ¿cierto?, habla de Adán como representante de la humanidad y fallando en el pacto de obra. Y al fallar en el pacto de obra, ¿cierto?, entonces el Señor tenía el plan del pacto de gracia. Entonces ahí ya empieza a introducir este paso a paso, digamos, pasando por los pactos y empezando a usar todos estos métodos o principios que vimos al principio: tipología, la ley positiva, la distinción entre ley y gracia, que caminan juntos. Todo eso empieza como a aplicarlo ya, a avanzar por medio de los pactos usando eso. Y ocupa esa metodología para ir analizando los demás pactos. Claro, es que ya como te la contó al principio, ya después no es necesario volver a explicarla. La aplica, claro. Por eso decía que era como bueno que te explicara al principio eso, para que después ya pudiera avanzar sin tanto problema. Como que allana el camino. Y después continúa ahí con el pacto de Noé, con el pacto de David. Sí. Y hasta que llega ya después al nuevo pacto, el Mesías. Sí, claro, ¿no? Y claro, llega hasta el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Digamos, sí, hasta los Evangelios, un poco Pablo. Avanza todo el tema de pactual, va como avanzando todos los temas pactuales. El de Noé igual es interesante, dice que, bueno, aparte de ser un eco a la creación original, con algunos cambios porque está el pecado, él le llama un poco al pacto de Noé parte de la gracia común de Dios, igual. Diciendo que fue la gracia de Dios que ese pacto es para que se pudiera realizar los demás pactos, porque es la base de mantener la tierra, ¿cierto? Para la subsistencia. Para la subsistencia, claro. Entonces igual es un pacto que analiza igual muy, muy interesante. Sí, la verdad que sin eso prácticamente el ser humano estaría condenado casi constantemente a una extinción, que si pudiéramos poner a lo mejor literalista en la Biblia, o no sé, o hasta qué punto, bueno, incluyendo la soberanía de Dios en todas las cosas,
también suceden cosas en la Tierra que a veces, incluso esto del coronavirus puede ser parte también de la forma en la que Dios ejerce también su justicia. ¿Por qué no? No lo podríamos a lo mejor asegurar 100%, pero Dios, siendo soberano, actúa a veces de estas maneras también. Así es, sí. Y bueno, y ahí va por el pacto de Abraham. Entonces pues nos recuerda que él es el cabeza federal de ese pacto, que él le promete la herencia a Abraham y a sus descendientes y la bendición. Y luego dice que cierto, ese pacto lo va reafirmando y ampliando a través de Jacob, Isaac, Jacob, y después registran, dice la escritura, el cumplimiento de ese pacto abrámico, dándole la promesa de la tierra, la multiplicación de la nación y la bendición del mundo por medio de la simiente prometida. Todas esas cosas, cierto, ahí pone versículos bíblicos, están cumplidas, fueron cumplidas para el pueblo. Perfecto. Está bueno, está muy interesante el... Sí, te estoy contando datos así nomás rápido porque obviamente son muchas Oye, cosas. Es muy largo. No sé si ya lo comentaron, pero me fijo que sobre las secciones, además de los pactos, va englobando ciertos pactos sobre ciertos reinos. El reino de la creación, el reino de Israel, el reino de Cristo. ¿Ya? No lo comentamos. Ah, es que sí, lo que me pasa parece es que interesante eso, te no, digo. es un detalle. Fíjate que, por ejemplo, cuando dice parte 1, ya primero la metodología, sí. Después dice parte 2, el reino de la creación. Sí, pues, y ahí parte con Adán. Correcto. Claro, Adán y Noé, pero después en el parte 3 dice el reino de Israel. Sí. Y después, y ahí está ¿cómo se dice? ¿Subsiguiente? Sí, no, es que es dependiente, por así decirlo. Ya. Sí, dice el pacto abrámico. Está buena la forma en la cual sí, es que ahora, o sea, viendo el índice me hace sentido por el título. Su pacto y su reino. Sí, está bueno. Sí, pues no, sí, es bueno eso. Entonces, ahí también explica cómo funcionan los pactos con los reinos. Eso también está en la metodología. En la metodología, claro. Buena. Entonces la desarrollado. Oye, ¿y tú, por casualidad, viste si es que a lo mejor cómo considera el asunto del, que siempre hay debate ahí también, bueno, mucho en realidad, pero cómo consideraba estos pactos, por ejemplo, sobre todo el davídico, lo consideraba, no sé si tú lo alcanzaste a leer entero, si lo consideraba temporal? No leí nada. Con respecto, no recuerdo. Ya, porque por ejemplo Jeffrey Johnson en el Kingdom of God, ¿ya? En el reino de Dios, él considera que el pacto con David, en el sentido del el reinado de sus descendientes, y sobre todo con respecto a la tierra, que era condicional. Es decir, que ya después, cuando se acabó el reinado de esa línea, sabiendo que obviamente que se cumple después con el Señor, pero con respecto al territorio de Israel, se acabó. Ya. Entonces él dice de que eso era condicional a la fidelidad de los reyes de Israel. Sí. Entonces, por eso después, en la medida en que fueron avanzando cada vez en impiedad los reyes de Israel, los enemigos fueron ganando cada vez más territorio a Israel. Sí, recuerdo haber leído que decía lo mismo, que decía que es condicional en el sentido de la tierra y todo eso, porque si había desobediencia, los juicios de Deuteronomio caían sobre él. Claro, y de la fidelidad del pueblo. Por eso también hay una cuestión que me dejó también dando vuelta. Cuando el Señor les dice: no volveré hasta que digan bienvenido es el que viene en el nombre del Señor, después Israel cayó en el 70 y prácticamente perdieron todo ese territorio. Entonces se podría asimilar un cumplimiento ya prácticamente total con el pacto con el pueblo de Israel, en el sentido definitivo de perder esa protección territorial que tenían, porque al final el verdadero rey que vino lo rechazaron. Claro. De hecho, Nehemiah Cox, él argumenta que el pacto de la circuncisión, que es el pacto abrámico sobre el cual se sustentan lo que decía recién Daniel, que expresa Renihan,
eh, es perpetuo en cuanto a cumplir su propósito. Dios mantiene este pacto a pesar de la infidelidad del pueblo hasta que Ya. cumple su cometido, que era que el Ah, Mesías o la que simiente viniera a el través Mesías. de cual serían benditas todas las naciones de la tierra viniera. Perfecto. Cuando el Mesías viene, el pacto de la circuncisión es consumado, Queda digamos, cumplido. es cumplido. Y ya todo Buena. su propósito, todas sus bendiciones, todo lo que lo compone, ya no tiene más razón de ser porque el Mesías está aquí. Buena. Bueno, sí, Sí. bueno. Chan. Sí, De argumenta Maya igual. Cox. Sí. Argumenta igual el Reiniger. Me imagino que sí. Va por la misma línea. Sí. Brígido, loco. Bueno, buenísimo. Toda la gloria es de Cristo. Y todo fue hecho para que Cristo Exactamente. hiciera su obra. Sí, buenísimo. Filete. Sí. Bueno, otra cosa que no sé si has leído, pero decía que el pacto de Mosaico, la cabeza federal, no es Moisés, sino David. Eso igual me dejó como... Digo, Mira. nunca he pensado eso. ¿Cómo? Que el pacto ¿David mosaico... o Abraham? No, David dice... Que la cabeza federal del pacto de Moisés es David, pero si David viene después, pues. Correcto. Abraham, entonces debe ser, sí. Sí. O Adán. debe No, ser. No debe ser Abraham. Sí, parece que bueno. Aquí tengo aquí Abraham. de haberme equivocado. Sí, ya, pero quedé como pegado con eso de que nunca había visto eso. Como que, Moisés no es como la cabeza federal. Entonces lo representaba otra persona, su pacto. Nunca había pensado eso. Yo juraba que era. Pensaba que siempre era Moisés mismo. Interesante, ¿eh? Entonces sí, igual A es. lo mejor sale. Habría que echarle un vistazo a la parte donde dijiste tú, pero lo más probable es que se refiera a Abraham. Sí, ahora. Tiene que ser así, pues David viene. Wow. Es igual que como pensativo así. Y claro, y pone el ejemplo cuando llegan ahí al Éxodo y Dios dice que no se había olvidado de su pacto con Abraham, ¿cierto? Correcto. Y ahí, como que ahí Sí. recuerda ese detalle. De hecho, el cambio de cabeza o de representante es notorio porque después en el libro de los reyes nosotros vemos que Dios es fiel con los reyes porque se acuerda de su pacto con David. Y ahí se nota la diferencia del mediador o el representante. Sí, pues siempre recuerda los pactos con quien había hecho. Correcto. ¿Quién era el representante? Sí, acá de hecho hay una cita, estoy hojeando digitalmente el libro. ¿Ya? Dice que el pacto abrahámico y el pacto mosaico funcionan a la par, Correcto. como dos pactos que gobiernan el reino de Israel. Así es. Claro, porque el cumplimiento de lo que le prometió. Sí. Está bueno. De hecho, Cox lo explica citando a Pablo. Pablo habla de que cumplir o de que ser circuncidado en la carne implica cumplir toda la ley, que son dos cosas que son inseparables, digamos. La circuncisión vemos que es el pacto de Abraham y el Sinaí o la ley, las tablas entregadas a través de Moisés, pero son parte de una misma cosa, digamos, como dice ahí, del reino de Israel. Sí. Excelente. Filete, buena también. Bueno, no, sí, el libro es muy citable y se aprende caleta. O sea, uno aprende harto en el transcurso que lo lee. Va aprendiendo varias cosas que queda como... Bueno, hasta que llega el nuevo pacto, ¿cierto? Y ahí habla nuevamente, pone la cabeza federal que es Cristo de este pacto, las partes del pacto, las disposiciones del pacto, los compromisos que hizo el Hijo como cabeza federal, los compromisos que hizo el Padre al enviarlo y el Espíritu Santo al venir a la iglesia. Luego habla de las bendiciones del nuevo pacto, cuáles son las bendiciones que hay, y hace contraste entre el antiguo y el nuevo pacto citando a Hebreos, ¿cierto? Buenísimo. Y cómo el sistema sacrificial queda anulado. Obsoleto, sí. Si yo quisiera adquirir este libro, ¿dónde lo podría adquirir? ¿Quién es el que lo editaba? O sea, la editorial que lo publicó, el Legado Bautista Confesional, y está en versión Kindle, creo, solamente. Creo que no lo han sacado.
Y está barato. Pero si algún hermano, Así que hay que aprovechar. sí, Está barato. Y creo que incluso hay una parte donde se puede leer gratis. Que lo he visto citado por otro hermano. No puedes descargar, pero puedes leerlo en línea. Ah, mira. ya. Sí, Lo- lo he visto por ahí. O sea, Lo pueden que yo acceder a sé, lo que yo sé es que los que tienen Kindle Unlimited, no sé si lo dije bien, también Unlimited. tienen acceso a la lectura gratis, porque es parte de esa suscripción. Claro. Sí. Excelente. Bueno, y al final Eh, termina como mostrando el misterio que era Cristo, por el propósito que Dios tenía planeado hasta la revelación plena en él, desde antes de toda la fundación del mundo, y cita pasaje y todo, y cómo fue el misterio revelado en el Evangelio. De ahí la frase del misterio que está en el título. del título. Excelente. Oye, y esto tiene consecuencias prácticas. Toda esta metodología, esta organización de la presentación del pacto y del reino, me imagino. Al final. Sí, pues la primera consecuencia es que te vas a poner a orar como loco. Primero te vas a poner a orar para adorar al Señor por la grandeza de su plan. Y sí, increíble. Y como Pablo, hay insondables misterios o profundidad de la riqueza. Eso va a pasar. Lo segundo es que hay que orar para poder entender. Que va a ir entendiendo toda esta revelación progresiva y cómo va conectándose una cosa con la otra y cómo llega finalmente al nuevo pacto. Así que y te va a ayudar a entender en nuestro caso quiénes son los que pertenecen al pacto de gracia y todas las otras implicancias que quizás hemos hablado en otros momentos, el tema eclesiológico que tiene muchas implicancias para nosotros como bautistas. Claro, el uso de los sacramentos, quienes pueden participar. Todo. Exactamente, todo eso. Sí. Buenísimo. Buen libro, se lo recomiendo. Léanlo. Oye, bueno, Yo aprendí, bueno el libro. aprendí un montón aquí y seguramente todos los que los leen van a aprender un montón aquí. Oye, una consulta antes de finalizar ya. ¿Lo encontraste más complejo que el de Pascal? Es que no, más simple, es que Pascal es como histórico, po. Sí, tiene un poco. Este Sí. es más bíblica, entonces yo creo que a todo cristiano le debería gustar la Biblia, entonces te gusta porque vas citando la Biblia y vas viendo pasajes así. Hay pasajes que nunca había visto de algunas cosas, era, uy, este pasaje. Yo creo que también lo que ayuda es el tema del principio que mencionabas tú, que te explica cómo él está abordando la lectura de la Biblia, o sea, cuál es la metodología Exacto. que él está usando. Bueno, la metodología, la hermenéutica, todo eso te explica al principio, entonces después ya va como siguiendo la consecuencia lógica de eso. Claro, eso igual te ayuda como a ir como más con luz a leer el libro y también te ayuda a entenderlo mejor. Claro, en cambio Pascal, si no conocía un poco de historia, igual es un poquito más difícil, yo diría. Claro. Yo creo que este es más sencillo para alguien que quiere como empezar en teología del pacto, porque te explica la hermenéutica que él usa, va a la Biblia, pura Biblia, todo el camino bíblico. Te va mostrando los pasajes, tú puedes ir buscando, ir anotando. Creo que es muy buena la explicación. Y el de Pascal tiene sus virtudes obviamente también, pero es más histórico, porque necesitas como conocer un poquito más de concepto, a mi parecer. Excelente, po. Dejemos entonces invitados una vez más a los auditores a visitar la página de Legado Bautista para que puedan encontrar este y otros libros muy buenos que están ya disponibles para poder leer y a seguir escuchando el podcast. Así que despidámonos. Daniel. Bueno, le invito a mis hermanos que han escuchado el podcast que puedan leer este libro, como les dije, puedes leerlo en línea o comprarlo también y disfrutarlo, y creo que va a ser de mucha bendición para sus vidas, así que espero le haya bendecido también y ayudado esta breve explicación de este libro. Perfecto, Carlos. Sí, bueno, motivar a los hermanos que puedan también seguir creciendo en la lectura. También, si quieren recomendarnos algún libro, también estamos abiertos también a recibir recomendaciones, y saludos también para darle a ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. Excelente, pues. Les dejamos invitados para el siguiente episodio y esperamos que puedan seguir compartiendo y disfrutando de estos libros que estamos compartiendo y conversando también nosotros a través de este canal. Así que saludos, bendiciones y nos vemos
o nos escuchamos en realidad en otra ocasión.